Bueno, ¿qué tal chicos? Hoy lo que vamos a ver en esta segunda clase es la parte de algoritmos. Ustedes en la clase anterior yo les había mandado una serie de eh, videos y ejercicios donde ustedes tenían que hacer paso a paso determinadas tareas, ¿no? Bueno, eso es justamente lo que se trata un programa o esa lógica computacional que ustedes vieron, ¿no? Cómo resolver un problema desde la lógica de la computadora. Para resolver también problemas de este tipo vamos a recurrir a una herramienta que se denomina algoritmos, ¿sí? ¿Qué es un algoritmo entonces? Es un conjunto de pasos para resolver un problema de determinado tipo. Pero este conjunto de pasos lo voy a ver desde una manera también pictórica, ¿sí? Gráfica. Como ustedes tienen acá, yo acá puedo ver cómo resuelvo un problema, ¿sí? Siguiendo unos pasos y bueno, y esos pasos derivándome hacia un lado o hacia el otro. Entonces, vamos a ver que todo algoritmo lleva unas ciertas características. Es como también si fuese un programa, pero desde esta visual, ¿sí? Este algoritmo tiene cuatro cosas muy importantes que debe tener en cuenta, que debe ser finito, definible, efectivo y por lo menos tiene que tener una entrada y una salida, ¿sí? ¿Qué sería finito? Vamos a ver. Finito es que obviamente tiene que tener una cierta cantidad de pasos determinables, ¿sí? Y razonables. Yo para resolver un problema, por ejemplo una suma de 2 más 2, no puedo hacer 2000 pasos, ¿sí? Sino que tiene que tener una cierta cantidad de pasos que empieza en un lado y termina en el otro. Por eso van a ver que todos los algoritmos tienen un inicio, ¿sí? Acá arriba y un fin acá abajo. Por otro lado tiene que ser definible, o sea, cada paso se debe definir de forma precisa, ¿sí? Ya que el lenguaje humano puede ser muchas veces ambiguos. Los algoritmos se definen con un lenguaje formal. ¿Qué tiene que ser de forma precisa? O sea, no tiene que haber ambigüedad en la instrucción, ¿sí? Yo no le puedo decir anda hacia arriba pero hacia abajo al mismo tiempo. Ahí estoy generando una ambigüedad. O va hacia un lado o va hacia el otro. O hace determinada cosa, ¿sí? Que también esa cosa es, bueno, no, construir un transbordador espacial y anda, no. Sino tiene que ser también algo bien específico, ¿sí? Y obviamente después va a tener que pasarse eso a un lenguaje formal. Un lenguaje formal sería, por ejemplo, una instrucción. Tiene que ser efectivo, o sea que esa instrucción sea precisa y que se pueda realizar, ¿no? Como lo decíamos un poco en la parte definible, ¿no? Tiene que ser exacto el mensaje, exacta la instrucción. Y por lo menos tiene que tener una entrada y una salida, ¿sí? O sea, si nosotros vamos a trabajar con programas o con cualquier herramienta tecnológica, vamos a ver que en todas estas herramientas yo le tengo que dar algo al sistema, el sistema resuelve y devuelve algo. O sea, es como la computadora, ¿no? Yo le ingreso datos, procesa y me devuelve información. Pero tengo que enviarle datos, uno o varios, pero por lo menos uno tengo que enviarle para que haga. Después procesará y obtengo ese resultado. Si no obtengo nada no tiene sentido. No es como una calculadora que no tenga teclas para ingresar datos, no sabe qué va a hacer la calculadora, y tampoco que tenga una pantalla, ¿no? Porque puedo hacer todo el cálculo, pero en el momento de visualizar el dato no lo veo por ningún lado, entonces no tendría sentido. Entonces por lo menos tiene que tener una entrada y también una salida. Esa salida puede ser de diferentes formas, ¿no? Puede ser mediante, qué sé yo, en el caso de lo que vamos a ver nosotros de Arduino, puede ser que mueva un servomotor, que prenda una luz, ¿sí? Eso sería ya una salida también. Bien, vamos a ver que existen dos tipos de algoritmos, los deterministas y los no deterministas. Los algoritmos deterministas significa que en cada paso se determina una forma única al siguiente paso. O sea, es una instrucción debajo de la otra, ¿no? Hay algo en programación que se llama top-down, que es desde arriba hacia abajo empezar a ejecutar todas esas instrucciones.
pero esas instrucciones no se desvían en ningún momento. Ejecuta la primera, después la segunda, en forma secuencial, así hasta llegar a la última. En cambio, la no determinista en algún momento puede decidir entre varias alternativas. Eso se da generalmente en los condicionales, donde me pregunta, a ver, hoy llueve, puedo tener dos respuestas, sí o no. Si es sí, bueno, voy al cine. Si no, voy al parque. ¿Se entiende? Pero ya ahí el programa, el algoritmo se va a ramificar en dos áreas, entonces va a tener dos caminos después. Esta forma de trabajar se dice que es un algoritmo determinista. Bueno, esta es más o menos la idea de lo que es un algoritmo, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo generar esos algoritmos. Nosotros vamos a ver también después una serie de ejercicios y ustedes lo van a tener que resolver desde esta herramienta gráfica. Vamos a poner escape. Voy a mostrarles el programa que vamos a utilizar para este fin. El programa se denomina PSEInt, ¿sí? Este programa es gratuito, se puede bajar de internet libremente, no ocupa casi nada de lugar. Yo, bueno, tengo una versión, puede ser que si ustedes bajan ahora, la bajen alguna versión un poco más nueva, pero la forma de trabajar es la misma. Puede cambiar un poquito el dibujito, pero la forma de trabajar es lo mismo. Cuando instalan el programa no tiene muchos requerimientos, funciona en cualquier máquina. Lo instalan, va a aparecer, y lo abran, van a aparecer en esta pantalla, ¿sí? Entonces, nosotros en esta pantalla vamos a tener lo que se denomina en programación pseudocódigo, que sería el código de un algoritmo en un lenguaje humano entendible. Por ejemplo, en este caso entendible para nosotros sería en castellano, ¿no? Inicia el proceso, termina el proceso, y acá en el medio iría todas esas instrucciones en castellano de lo que haría mi programa. ¿Se acuerdan ustedes los paso a paso que tenían que hacer, por ejemplo, para armar el origami ese? Bueno, acá estarían justamente esas instrucciones, ¿sí? ¿Qué tiene de bueno este programa? Que no tan solo puedo diseñar y armar el algoritmo, sino también que lo puedo hacer correr como si fuera un programa y ver si el algoritmo realmente funciona, ¿sí? Como si fuese un lenguaje de programación. Tiene un compilador. Un compilador es un programita interno que va viendo cada instrucción, si tiene errores, si no tiene errores, y después que verifica todo y funciona todo, lo ejecuta como si fuese una aplicación. Les voy a mostrar algunos ejemplos de algunos algoritmos. Ya ven, quedarían como una cosa así. Pueden variar, depende de los autores, las imágenes. Por ejemplo, ven, en este caso, mostrar un resultado lo muestra con esta figura, pero en otros lo muestra con esta otra. Eso puede variar, pero no va a haber mayor problema en eso, ¿sí? Bueno, volvamos a nuestra aplicación. Una vez que lo instalan, ustedes acá tienen la primera pantalla, pero nosotros vamos a trabajar desde este icono que se denomina dibujar diagrama de flujo. Hacemos un clic acá, nos va a aparecer esta ventana y acá es donde vamos a armar nuestro algoritmo, ¿sí? Yo ahora lo voy a maximizar. Lo pueden arrastrar para moverlo en cualquier lugar de la pantalla, ¿sí? Con la ruedita del mouse lo pueden aumentar o disminuir, ¿sí? Y del lado derecho de ustedes tienen las herramientas, o sea, lo que le puedo incorporar a mi programa, cuáles son las instrucciones, ¿no? Yo después las tengo que ir completando, ¿sí? Vamos a hacerlo con un ejemplo. Supongamos que yo tengo que armar un algoritmo para resolver una suma. O sea, ingreso dos datos y quiero que ese algoritmo me devuelva el resultado. O sea, mi programa me devuelve el resultado. Yo lo voy a hacer ahora y después lo vamos a explicar un poquito mejor, pero para que vean la mecánica. Para ingresar voy a utilizar esta herramienta, ¿sí? Que tiene una flecha hacia adentro. Y al primer dato lo voy a denominar dato 1. Y ahora vamos a ver qué es esto. Dato 1, y a la segunda herramienta, al segundo dato lo voy a denominar dato 2. ¿Qué sería dato 1 y dato 2? Dato 1 y dato 2 los que vamos a llamar variables. Más adelante vamos a ver mejor la definición de variables, los tipos de variables, todo eso. Pero ahora, para que tengan una idea, una variable es reservar un espacio en memoria, ¿sí? Un espacio en memoria
reservarlo, ponerle un nombre a ese espacio. En este caso yo a ese espacio le puse dato 1, y ahí adentro dato 1 va a contener un dato específico, ¿sí? Pero ese dato puede variar a lo largo del algoritmo del programa. Entonces, de ahí el nombre de variable, porque ese dato puede cambiar. Hay otros que se llaman constantes, que yo defino también un espacio en memoria, pero una vez que le asigno un dato, ya ese dato no puede cambiar a lo largo del programa. Este sí, ¿por qué? Porque en mi algoritmo yo, cuando lo corra y lo ejecuta, en algún momento dato 1 puede valer un 20, en otro momento puede valer un 10, un 30, ¿sí? Eso sería una variable, ¿sí? Pero igual después lo vamos a definir mucho mejor. Ahora vamos a quedarnos con ese concepto. O sea, en este caso ingreso dos variables, que es como en mi calculadora ingresar dos números, ¿se entiende? Acá también lo ingresaría por teclado. Luego lo que voy a hacer es sumar esos dos números, ¿sí? Entonces voy a utilizar esta otra herramienta, que recuerden que pueden cambiar a veces la forma de los dibujos, pero no mucho. Y acá voy a ingresar otra nueva variable que la voy a denominar suma, ¿sí? Que va a contener la suma de los dos datos anteriores. En realidad las variables pueden tener el nombre que ustedes quieran asignarles, ¿no? Se puede llamar PP1, PP2, pero en realidad debería tener un nombre en el cual más o menos hagan mención al dato que va a contener, porque si yo a todas las variables las llamo Pepito, mi variable, todo, después no voy a saber cuál es la variable que va a contener esa variable, para qué va a servir esa variable. Entonces, ya sabiendo, por ejemplo, si yo la llamo suma, ya sé que esa variable va a contener la suma de algo, ¿sí? Igual, si tengo que respetar más o menos esta sintaxis, a dato 1 más dato 2, ¿sí? Bien, ¿se acuerdan que todo algoritmo tenían que decir que respetar 4 condiciones? Una que era finito, o sea que tenía un inicio y un fin. En este caso tiene un inicio y un fin. Tenían que tener pasos precisos, acá son pasos precisos. Ingresa un dato, ingresa otro, suma es igual a... ¿sí? Eso también lo cumple. Después decía, por último, que tenía que tener por lo menos una entrada y por lo menos una salida. Tiene, en este caso, dos entradas, que son los datos. O sea, estoy ingresando dos datos a el algoritmo. Pero ¿qué me faltaría en este caso? Y bueno, lo que me estaría faltando es mostrar el resultado de la suma. Si bien acá lo calcula, no lo está mostrando, ¿sí? Solamente hace el proceso de calcular y guardar la suma de dato 1 más dato 2 dentro de la variable suma, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces acá adentro me faltaría mostrar. Entonces ahora justamente fíjense que para ingresar la flecha es hacia adentro, pero para mostrar la flecha es hacia afuera. ¿Y qué es lo que voy a mostrar? Y bueno, la variable suma, entonces pongo suma, ¿sí? Este sería todo mi algoritmo para sumar dos números cualquiera y que este algoritmo me demuestre el resultado. ¿Se acuerdan que yo les dije que también, aparte de dibujarlo, podía compilarlo, o sea, verificar si tiene errores y ver cómo va a funcionar este programa, ¿sí? Eso lo puedo hacer desde la herramienta de menú. Voy a menú, guardar y ejecutar, ¿sí? Fíjense que se me abre esta pantallita acá con la línea de comando y el cursor titilando. O sea, ¿qué está esperando ahí? Bueno, está esperando justamente que ingrese el dato 1. Entonces, voy a poner, no sé, 20, ¿sí? Le doy Enter, pasaría a la otra instrucción, a dato 2, a ingresar el dato 2. Entonces me está pidiendo que ingrese ese otro dato. Entonces pongo 30. ¿Qué pasa cuando le doy Enter? Va a pasar a calcular la suma de dato 1 más dato 2, ¿sí? Seguramente la va a calcular y después me va a mostrar ese resultado. Entonces ahí tengo la ejecución finalizada y el resultado en este caso es 50, ¿sí? Bien. Ahora vamos a ver cómo grabarlo.
Bueno, ¿vieron cuando ustedes fueron a la opción de menú guardar y ejecutar para que vieran la ejecución de ese algoritmo? Bueno, en realidad ese guardar no es el guardar para guardar la aplicación, ¿sí? El algoritmo entero, sino que lo que guarda nada más es un dibujo. Lo que yo debería hacer para guardar todo mi programa y poder volver a abrirlo y poder volver a ejecutarlo es desde esta otra pantalla. Ustedes abajo en la barra del PCIN van a ver que encuentran dos tareas, dos programas en la barra de tareas. Uno era este que habíamos abierto acá y el otro que habíamos abierto con el de dibujar diagrama, ¿no? Pero fíjense que cuando ustedes vuelven a abrir esto, antes que estaba vacío, ahora se completó con código, ¿sí? O sea, cuando yo fui dibujando el diagrama de flujo, automáticamente se fue generando el pseudocódigo de ese algoritmo. ¿Se acuerdan lo del lenguaje formal? Bueno, este sería el lenguaje formal. Y en un lenguaje humano y entendible, en el cual fíjense que hasta está en castellano, ¿no? Donde yo pongo leer, bueno, leo dato 1. Suma es la operación para hacer el cálculo. Y escribir es mostrarlo en realidad, ¿no? Bueno, eso lo tengo acá. Desde acá yo debería guardar. Entonces, si voy a la opción archivo guardar o guardar como, la primera vez, puede ser cualquiera de las dos. Bueno, lo voy a grabar en el escritorio y pongo, no sé, ejercicio 1, por ejemplo. Y le pongo guardar. ¿Sí? Bien, entonces, ahora vamos a cerrar esto, vamos a cerrar esto otro, ¿sí? Y puedo volver a abrirlo, ¿ven? Voy a abrir, ¿sí? O hacerle doble clic donde se haya grabado, yo acá en el escritorio, y tengo que buscar el 1. ¿Dónde estará? 1, ven, acá está. Entonces hago doble clic, ven que lo vuelvo a tener, ¿sí? Y cuando vuelvo a hacer un clic acá, se vuelve a redibujar ese algoritmo. ¿Se entiende? Y lo puedo volver a guardar y ejecutar. ¿Se entiende esto cómo es la mecánica? Bien, ¿qué pasa si yo ahora quiero sumar 3 datos, por ejemplo? Bueno, vamos a trabajar sobre este mismo. Simplemente lo que hago es agregar otro dato más acá, ¿no? Dato 3. Y acá a mi suma le hago doble clic, le pongo más, dato 3, ¿sí? Y ahí estoy sumando 3 números en este caso. ¿Qué pasa si yo quiero calcular el promedio de estos 3 números? Bueno, en vez de suma, no sé, le voy a llamar promedio o la variable que ustedes quieran, suman los datos, ¿sí? Y lo dividen por 3 porque es la cantidad de datos que ingresé para calcular su promedio. En este caso utilizamos paréntesis y se utilizan los operadores matemáticos del teclado numérico, ¿sí? El por, la división, la suma y la resta. O sea, utilicen esos signos y los paréntesis como para separar en términos también. Bueno, recuerden que también el signo más y el signo menos también los separa, ¿sí? Y así yo puedo armar cualquier tipo de cálculo. Después de a poco vamos a ir incorporándole funciones nuevas, ¿sí? Bien, ahora otra cosita. ¿Vieron cuando ustedes ejecutábamos que acá no me sale nada en la pantalla y directamente yo calculo que tengo que ingresar el primer dato, después el segundo, después el tercero, ¿sí? Y después supongo que eso que está ahí es la suma, porque yo lo programé, pero el que no lo programó ve eso y no sabe qué hacer. Para eso puedo poner algunos mensajes, ¿sí? Esos mensajes también se visualizarían y lo utilizo simplemente con la herramienta de escribir, ¿no? Entonces, supongamos que adelante de cada uno yo ponga entre comillas, porque es un mensaje que voy a mostrar, ingrese dato 1, ¿sí? Acá es un mensaje, o sea, no importa cómo esté escrito. Después ingreso otro. Recuerden que la flecha tiene que ser para arriba porque en realidad está escribiendo, está mostrando algo que se denomina, también con comillas, ingrese
dato 2, cierro comillas, ¿sí? Y por último puedo poner ingrese dato 3 y cierro comillas. Entonces, antes de ingresar un dato me va a aparecer un mensaje y después yo voy a ingresar ese dato. Después lo vamos a ver a cómo corre, ¿sí? Y también lo que puedo hacer es decir, bueno, a ver, el resultado es tanto. Eso lo puedo hacer también con esto otro. O si no, ya que tengo acá, ¿sí?, donde mostraba la suma, puedo mezclar, demostrar un mensaje más la variable que sería el resultado de la suma de estos tres datos, ¿sí? Entonces, entre comillas, sí voy a poner lo que quiero que salga literal. No sé, puedo poner la suma es 2 puntos, dejo un espacio para que no se me junte después el resultado con el mensaje y pongo, cierro la comilla. Tengo que poner una coma para separar lo que es un mensaje literal de una variable, ¿sí? Y ahí estaría. Entonces, este sería mi algoritmo, ya un poquito más formal, más entendible, ¿no? Vamos a guardar y ejecutar y fíjense ahora, me apareció un error. Entonces, buenísimo, así vemos dónde está el error. Acá donde dice leer ingrese dato 3. Ah, perfecto, bien, bueno. Generalmente los errores, cuando eso lo guarda y lo compila, ¿se acuerdan el compilar para ver en dónde está el error? ¿Sí? En realidad no me lo muestra acá el error, ¿sí?, sino que me lo va a mostrar en la otra pantalla, en esta. ¿Ven que quedó marcado? Y si yo hasta ahora venía poniendo escribir ingrese dato 1, escribir ingrese dato 2, ¿por qué puse leer ingrese dato 3? Bueno, misterio de la naturaleza. Entonces acá puedo hacer dos cosas. Uno, escribir acá directamente, borrar acá y poner la palabra escribir, o desde acá elimino este, ¿sí? Elimino este. ¿Y cómo lo elimino ahora? Voy, lo arrastro y fíjense que del lado inferior izquierdo, cuando lo voy arrastrando va a aparecer un tachito de basura en algún lado. A ver, tiene que estar por acá. A ver, vamos de vuelta, lo checamos. Ahí lo ven, ¿sí? Y ahí lo suelto en el tachito de basura y se elimina. Y si no, aprieto suprimir directamente y se eliminaba. Vamos a agrandarlo un poquito más. Es lo mismo. Ahora sí, voy a poner el que dice escribir, que era este, ¿sí? Yo lo había hecho mal. Entonces pongo ingrese dato 3, ¿sí? Guarda con estos errores porque son re comunes, ¿sí? La flechita me indica si es una entrada o una salida. Puede ser que a veces lo haga al revés, entre la desesperación, que encima están muy juntitos, lo hago muy rápido y queda así. Bueno, ahora sí, voy a menú, guardar y ejecutar. Cuando me aparece esta pantalla es porque ya no encontró errores, ¿sí? Fíjense que ahora me apareció ingrese dato 1, el mensaje este que está acá, porque viene ejecutando secuencialmente, ¿no? Hasta ahora es como si fuese un programa determinista, ¿sí? Ingrese dato 1, ingrese, bueno, ingreso el dato, ¿sí? Ahora ingrese dato 2, ven como el programa es un poquitito más formal y más amigable, ¿no? Ya sé lo que tengo que ir haciendo. Ingreso dato 3. Ahí, la suma es 173. ¿Se entendió? ¿Sí? No es muy complicado. Yo ahora voy a mandar un archivito donde es como un manualcito de esta aplicación del PCInt y algunos ejercicios, ¿sí? Para poder realizar algunos algoritmos. Recuerden que ahora los que estamos armando son algoritmos solamente deterministas. Después vamos a ir agregándole ya en la otra clase todas las otras partes que son condicionales para que ya pase a ser no determinista ese algoritmo, ¿sí? Bueno, cualquier duda vayan haciendo estos ejercicios
y me van preguntando en el espacio que puedan hacerlo por mail, o si hay una videoconferencia algo me preguntan desde ahí. ¿Sí? Bueno, gente, nos vemos la próxima clase.